Oremos, hermanos, por favor. Nuestro Padre Celestial, agradecemos nuevamente en esta mañana por tu bondad, tu misericordia en concedernos estar en este lugar de reunión. Rogamos la ayuda, la influencia de tu Espíritu Santo para poder declarar y para poder recibir en nuestros corazones tu palabra, Señor. Rogamos que a través de este ejercicio en nuestras mentes y corazones seamos transformados en la imagen de tu Hijo Jesucristo y los propósitos redentores, salvadores de tu palabra sean cumplidos en todos aquellos que la escuchan. Rogamos, Padre, te apiades de tu pueblo que te busca y te necesita y que tu palabra nos guíe y nos ayude en la necesidad espiritual de cada uno. Que tú seas glorificado y pedimos estas cosas en Cristo Jesús. Amén. Entonces nos ubicamos aquí, hermanos, en el pasaje del Salmo 119, en la sección del versículo 145 hasta el versículo 152, esta octava. Estamos ya casi por finalizar esta parte de este salmo. Y aquí en esta sección el salmista nos habla del recuerdo de alguna oración pasada que él haya realizado. Pues cuando se refiere en los tres primeros versículos siempre habla en tiempo pasado. Clamé con todo mi corazón, versículo 146, a ti clamé, anticipéme al alba. En todo sentido está hablando en tiempo pasado. Según el versículo 150 dice que sus enemigos le perseguían, se acercaron a la maldad los que me persiguen. Y así encontramos en este párrafo que estando en ese atolladero, en ese momento de dificultad, de persecución, vemos aquí cómo y cuándo llevaba a cabo sus devociones. Y además de la oración, nos dice el versículo 148 también que se apresuraba en la segunda parte del versículo 148, no solo oraba, pero se apresuraba para meditar en la palabra de Dios, no para meditar en sus dichos. Queda también en esta sección manifiesta la inquebrantable confianza del salmista en la protección divina. Como vamos a ver, dice ahí que mientras los enemigos se acercaban más, los enemigos estaban más cerca, entonces dice, tú estás más cerca conmigo, ¿verdad? Y finalmente lanza una afirmación en el versículo 152, refiriéndose a la vigencia perpetua de los mandamientos y las promesas del Señor. Entonces, vayamos a comentar esa sección. En los primeros dos versículos encontramos una descripción de su oración. En realidad, todo el tema de esta octava, de esta parte, corresponde al tema de la oración. Y aquí nos describe la oración del salmista. En pocas palabras estaremos hablando las cosas que debemos hacer y las cosas que debemos evitar en la oración, ¿verdad? En primer lugar, encontramos al salmista orando con un sentido de urgencia. Él pedía ser salvado de los enemigos que le perseguían. Probablemente estaba en una posición ya muy cercana a caer al borde a caer en manos de sus enemigos, o a caer en el colapso, a caer en ese estado de desesperación y de angustia, y eso le llevaba a orar con urgencia. Usa la palabra clamar. Si ustedes ven en el diccionario la palabra clamar, que aparece aquí varias veces, significa gritar a voz en cuello. No estamos muy acostumbrados a orar así, más que cuando estamos en peligro, ¿verdad? Cuando estamos así como
detenidos de una soga que se está despedazando y ¡ay, auxilio! Gritamos, ¿verdad? Entonces, el salmista se sentía en esa condición. Esta es la condición que está expresando. Dice, clamé con todas mis fuerzas, ¿no? Grité por ayuda. Ahora creo que no sé si sea en la escuela donde ya no dicen auxilio, ¿verdad? Si usted escucha cuidadosamente a los niños de nuestra congregación, casi todos dicen ayuda, ayuda, en lugar de decir auxilio, ¿verdad? Yo creo que han sido enseñados así, pero aquí el salmista es exactamente lo que hace, ¿no? Clama, llama a gritos, llama con exclamaciones para ser rescatado por Dios. En los dos versículos expresa también la situación de que dice clamé. La traducción no es muy buena aquí, tanto en el versículo 145 y 146, ya ve que luego los comentaristas nos hacen favor de ponernos a dudar de las traducciones en un sentido, pero el sentido está en una situación como condicional. Respóndeme y guardaré tus mandamientos. Y el versículo 146 también dice, sálvame y guardaré tus testimonios. Entonces lo está planteando como en una forma condicional, pero en realidad el sentido no es condicional. Él ya está guardando sus mandamientos, los mandamientos del Señor. Él ya está siguiendo el camino, como estoy diciendo. Lamentablemente, la traducción da una idea de condicionante, pero el sentido no es condicionante, sino que expresa el deseo sencillo de alguien que está obedeciendo los mandamientos y que desea seguir guardando los mandamientos. Eso es lo que está expresando. Está pidiendo ser escuchado, óyeme, está pidiendo ser ayudado para poder continuar en su vida de obediencia a Dios. No es tanto condicional, es contéstame y te voy a obedecer, no, contéstame y voy a hacer esto, no es condicional. ¿Así se entiende la idea? Bueno, la versión popular sí traduce lo que estamos platicando ahorita. En la versión popular, en la segunda parte de los versículos 145 y 146 dice, respóndeme, pues quiero cumplir tus leyes. Compárelo, dice, respóndeme y guardaré tus estatutos. Yo estoy leyendo la versión antigua. Dice, respóndeme porque quiero cumplir tus leyes. O sea, no es una condicionante, quiero seguir cumpliendo, ¿no? Sálvame o ayúdame para que cumpla tus mandamientos, para que pueda seguir cumpliendo los mandamientos. Ahora, el salmista no solamente nos muestra aquí que clamaba con intensidad, como vamos a ver al final del tiempo, muchas veces Dios tiene que intervenir en nuestras vidas porque nuestras oraciones son demasiado simples, demasiado monótonas, a veces como automáticas, ¿verdad? Y Dios tiene que intervenir porque nuestras oraciones dice, clamé con todo mi corazón, y uno se pone a examinar su propia vida, ¿no? Y dice, no, bueno, ¿cómo clamo yo a Dios? ¿Será que desde que nos hincamos, nos postramos delante de Dios, comenzamos, Dios, ayúdame, solamente cuando estamos en un sentido de urgencia? Entonces, no es extraño que muchas veces en nuestras vidas Dios ponga el dedo en la llaga, ¿no? Nos ponga en una situación donde nos empuje no a hacer una oración automática, sino a hacer una oración como intensa, ¿verdad? Que clamamos. Cuando la Escritura nos dice que clamemos, a veces debemos de considerar, el apóstol Pablo decía que el Espíritu clama con gemidos indecibles. Eso sucede cuando oramos. No es necesario que estemos gritando, pero nosotros sentimos el clamor, la intensidad de nuestro ruego, ¿verdad? Ahora, entonces el salmista nos muestra también que la oración debe ser así con intensidad, dice, con todo mi corazón. El salmista nos parece que como si él ya hubiera leído el Nuevo Testamento, ¿no? Porque nos está dando principios y
comentarios que realmente son de una observación, de una revelación muy profunda. Santiago nos dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para gastar en vuestros deleites, adúlteros y adúlteras. Sí, que no saben que el amor del mundo no le agrada a Dios, que Dios os anhela celosamente. Entonces dice, oren con todo el corazón, no oren por conveniencia, no, ahora sí voy a orar porque ahora sí lo necesito. Y si compró el billete de lotería, le empieza a pedirle a Dios, ¿verdad? Son las oraciones que nunca son contestadas. Dios no va a contestarnos según nuestros propósitos y nuestros deseos. O sea, debemos entender que nuestro Dios es soberano, que está en el trono, que hace su voluntad, que todo lo que está sucediendo es parte de su proyecto y el desarrollo de su plan. O sea, Dios no va a doblegar su plan para que tú te saques la lotería. Dios no va a doblegar su plan para que a ti te salga bien tu negocio. O sea, ¿sí me explico? No, es que le voy a orar a Dios, le voy a poner una zancadilla aquí para que me ayude. No, hermanos. La oración verdadera es la que se identifica desde el principio con el propósito eterno de Dios, sabedores de que Dios es el Señor soberano y que está realizando su proyecto. Siempre nuestras oraciones deben estar en consonancia, ¿no? Padre nuestro, ¿qué dice? Sea hecha mi voluntad y me concedas el carro y todo. No es así, ¿verdad? Padre nuestro, ¿qué? Sea hecha tu voluntad, no mi voluntad, tu voluntad. Entonces, el Señor no acepta oraciones de conveniencia, no acepta una oración surgida de un corazón dividido, ¿no? De un corazón que tiene un pie en el mundo y el otro en las cosas de Dios. ¿Recuerdan ustedes cuando aquellas dos mujeres estaban peleando delante de Salomón y dijeron, no, el niño es mío, no es mío, el tuyo es el muerto, y así estaban discutiendo hasta que Salomón dice, bueno, a ver, partan a la criatura, ¿verdad? Y denle la mitad a cada quien para evitar las revolturas, ¿verdad? Entonces la verdadera madre dijo, que no lo partan, ¿verdad? La otra dijo, sí, que lo partan, me llevo mi mitad, ¿verdad? Si ya tenía un niño muerto, pues otra mitad del muerto. Era su envidia, era su egoísmo, nada más, ¿verdad? Entonces, aquí Dios es como la mujer que no quiere que nuestro corazón esté dividido, no lo acepta partido. Dios quiere nuestro corazón completo. Entonces, que oremos, dice, de todo corazón. Ahora, la sinceridad, la honestidad de nuestras peticiones. O sea, hermanos, a veces nos ponemos a orar en una forma así automática, así como que lo que sale de nuestro ronco pecho. No hay una meditación, no hay una orientación, no hay un pensamiento. Bueno, voy a importunar el trono. O sea, voy a tener audiencia con el Señor soberano. ¿Qué le voy a decir? Pues, lo que se me ocurra. ¿Lo que se te ocurra? No es así, ¿verdad, hermanos? Tenemos que leer, meditar, considerar cuáles han de ser nuestras peticiones para importunar el trono. No lo vamos a importunar por una tontería, ¿verdad? Entonces debemos entenderlo, hermanos. No es la elocuencia, no es la elegancia, no es el adorno, la retórica de la oración en lo que Dios se fija. Hay hermanos que hasta cambian su postura, ¿no? Se ponen así muy melodramáticos y le empiezan a echar así como si estuvieran en el Teatro Blanquita y le empiezan a echar emoción. No, hermano, no es eso lo que Dios se fija, lo que Dios se va a percatar, ¿no? Que nuestra oración sea sencilla, sea de corazón. Dios se fija que nuestra expresión sea sincera, que está brotando del fondo de nuestra alma y no un simple capricho o verborrea, ¿no? A veces hablamos con algunos hermanos y su vocabulario y su lenguaje es uno cuando platicamos con ellos, pero cuando les dices vamos a orar, entonces sacan el lenguaje dominguero y se ponen. No es eso en lo que Dios se fija.
por más que usemos un lenguaje elegante o unas palabras muy rebuscadas, si no está en nuestro corazón, a Dios no le agrada la oración, ¿verdad? No es de dientes para afuera nada más. Recordamos que el propio salmista había dicho, ¿no? En el Salmo 51:17, al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Sí? Cuando el salmista está clamando, ahí en ese famoso Salmo 51, lo está haciendo con una intensidad tremenda, ¿verdad? Y él dice, yo sé que tú no vas a menospreciar la oración que sale de un corazón en esa condición. Entonces, esto coincide exactamente, ¿no?, con el mandato que Dios ha dado siempre a su pueblo. Amarás al Señor tu Dios. ¿Cuál es el primero y grande mandamiento? Dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, de todo tu corazón. Entonces, si vas a orar, hazlo desde el fondo de tu corazón. O sea, no seamos superficiales en la oración. Entonces, repito, no es el endulzamiento de la voz, ni lo largo de las peticiones, ni la lógica de tus ruegos, sino que sean una expresión del alma. Y tenemos que reconocer que cuántas veces hemos caído, ¿no?, en el pecado de ponernos delante de Dios con palabrería y vanas repeticiones, ¿no? ¿No es eso lo que Cristo reprendió en su tiempo cuando predicaba? No me vengan a mí con vanas repeticiones, no estén, creen que por sus vanas repeticiones van a ser escuchados. Así dice en el Sermón del Monte. Lo que Dios desea es que lo hagamos de corazón y que nuestra alma no tiemble delante de su presencia. Así Cristo varias veces en el Sermón del Monte dice que algunos se encierran en sus cuartos, ¿no? Piensan que más bien se paran en las esquinas, no piensan que por sus vanas palabrerías, así acostumbraban los fariseos, ¿sí?, por sus vanas repeticiones serán oídos, ¿no? Pero ustedes, dice, entren en su aposento, ¿sí?, y en lo secreto Dios los oirá y Dios contestará sus ruegos, ¿verdad? La costumbre de ellos era, ya saben, ¿no?, que usaban su vestimenta y se ponían sus cuadritos con sus versículos adentro, ¿no?, sus filacterias y se paraban en las esquinas a orar, ¿no? Yo creo que se recargaban así como a veces vemos la imagen en el muro de los lamentos, ya ve que a veces sale y están ahí con una mano en el muro. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevarán ahí recargados en el muro? A lo mejor no pueden moverse, les dio un calambre o algo, pero están ahí. Piensan que, o sea, por el hecho de estar en contacto con ese muro o por el hecho de estar en cierta posición o traer los versículos ahí en sus filacterias van a ser oídos. Así agradamos a Dios. ¿Dónde quiere Dios? ¿Dónde se propuso Dios grabar su palabra? En nuestras mentes y corazones, para que desde adentro surgiera la obediencia, para que el estímulo y la motivación no fuera algo externo que nos coacciona y nos empuja y nosotros nos detenemos. No lo quiero hacer, no, desde adentro, para que lo hagamos en una forma natural, ¿verdad? En segundo lugar, el versículo 147 y 148 nos sigue hablando de la oración. Ahora está describiendo la oración del salmista, señalando el tiempo que él dedicaba a la oración, el tiempo que él dedicaba a la meditación de la palabra. Dicen, me anticipé al alba, ¿no?, al amanecer, otra vez clamé y oré, ¿no?, esperando o con esperanza en tu promesa. La traducción ahí, la palabra donde dice tu palabra, se puede traducir como tu promesa. Esperé o esperando en tu promesa, en singular. Y en la segunda parte dice, también previnieron mis ojos las vigilias de la noche para meditar. No solamente, aunque tenían solo el Antiguo Testamento, ¿verdad?, una parte del Antiguo Testamento, se dedicaba a leer, a orar y a meditar en la palabra, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Antes de que amaneciera,
estaba clamando a Dios. Y muchos hoy en día toman ese horario para sus devociones porque es un horario donde no hay ruido, donde no hay nadie que distraiga. Normalmente si tú te paras antes del amanecer, en la madrugada algunos, entonces no hay nadie que te distraiga. Lo único que puedes oír quizás son ronquidos, ¿verdad? Pero nada más, no hay distracciones, te puedes concentrar mejor. Los antiguos acostumbraban levantarse antes del amanecer y la idea era darle las primicias del día a Dios, darle las primicias de nuestra voz, de nuestros pensamientos a Dios. Esa es la idea de levantarse, ¿no? Antes de ocuparme, antes de ir a correr al trabajo, antes de patinar ahí para poder subirme al carro y salir más rápido y llegar por fin temprano, porque me levanté tarde, me levanto antes de andar a las carreras y le dedico mis primeros pensamientos, mis primeros deseos. ¿A quién? A Dios. Esa es la idea de levantarse temprano y darle las primicias del día a Dios, las primicias de nuestra voz, de nuestros pensamientos. Los antiguos consideraban que iniciar las labores sin dedicarse a Dios era como si uno saliera desnudo de su casa, ¿no? Como si perdón por la expresión, como si salieras encuerado, ¿no? Ay, se me olvidó vestirme y te regresas rápido, ¿no? No puedes salir sin vestirte, ¿verdad? De la misma manera, ¿no? Consideraban que si uno salía sin orar, si uno salía sin encomendarse a Dios, era como si estuvieras cometiendo ahí un sacrilegio, algo terrible, como si fueras desnudo, ¿no? Como salieras sin protección, sin la bendición de Dios, decimos ahora nosotros, ¿no? Salimos y perdón la expresión, nos vamos como el burro de la casa, ¿verdad? No, ya no tuve chance de nada, eso sí, tuviste chance de quedarte a ver el partido del fútbol hasta la 1 de la mañana y claro, no te vas a poder levantar temprano ahora. ¿Y quién sale perdiendo aquí? Dios no pierde. Tú eres el que vas a salir ese día desnudo. Vas a salir ese día sin encomendarte a Dios. Vas a salir ese día sin dedicarte a Dios, ¿no? O sea, ¿qué empezamos a manifestar? Empezamos a manifestar que en realidad nosotros tenemos control de nuestra vida, que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera, no necesitamos encomendarnos a Dios, no necesitamos su protección, su bendición, podemos levantarnos de la cama con lagañotas y salir y no importa si no oramos, ¿no? Al cabo, seguro Dios me cuidará. ¿Seguro? ¿Seguro que sí? O sea, todo esto tiene que ver con cuánto valoramos nuestro cristianismo, cuánto valoramos nuestra relación con Dios. Se muestra un menosprecio si uno sale de su casa sin encomendarse a Dios, ¿no? ¿Un menosprecio a quién? Un menosprecio a Dios. Sin encomendarte, es como si salieras a la guerra sin fusil. La pregunta sería, ¿acaso no necesitas encomendarte a tu Creador? ¿Acaso no necesitas que ir con tu mente satisfecha, contenta de haber tenido comunión con Dios y ya estoy dispuesto a que pase lo que pase, estoy lleno en mi alma de la verdad, de la palabra? Entonces, el salmista clamaba y esperaba, como ya dijimos, en las promesas, en la palabra de Dios. Y nos dice también que no solo se levantaba antes de amanecer, pero el versículo 148, ya sabe que usted que los judíos dividían el día en dos partes, ¿no? Entonces, la segunda parte, la primera parte era cuando amanecía hasta que se ocultaba el sol, 12 horas. Y a partir de que se ocultaba el sol hasta que volvía a salir otras 12 horas. Las 12 horas de la noche las dividían en vigilias, ¿sí? 3 horas, cada 3 horas, 4 vigilias, ¿no? Entonces, él dice, previnieron mis ojos las vigilias de la noche
para meditar en su... O sea que él se acostaba y nos da a entender que en cada vigilia se despertaba. No sé si ustedes habrán visto de niños algunas películas de esas donde pasaba, como le decían, el sereno o algo así. Las 12 de la noche y todo sereno y así. Algunas veces llegué a oír, están en mi mente algunos gritos así, ¿no? De alguien que pasaba con un farol o alguna cosa así. No había, no, el alumbrado público no estaba como ahora, hermanos. Como que ya me empiezo a sentir muy Betabel, pero es la realidad, ¿no? Cuando nos acordamos de esas cosas, dice, vamos platicando híjole, no, pues sí, ya llovió desde entonces, ¿verdad? Algunos dicen, ¿será cierto? ¿No lo habrá leído en algún libro? No, hermanos, de niños llegamos a escuchar estas cosas. No les voy a pedir que levanten la mano porque veo casi que todos están muy jóvenes, pero bueno, entonces no solo se levantaba antes de amanecer, pero da la idea de que cada vigilia se levantaba y comenzaba a orar. O sea, no sé si a usted le ha ocurrido que de repente en las noches se despierta y no sabe por qué. ¿Sí? Le voy a dar, voy a descubrir el secreto de algunos hermanos, ¿no? Voy a descubrir el secreto de algunos hermanos que acostumbran orar así como dice aquí. Si el Señor levanta a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana, entonces en lugar de continuar, los hermanos se ponen a orar. Sabedores de algunos de estos hermanos les hemos exhortado y amonestado, ¿verdad? Sí, hermano, déjeme dormir, por favor, porque cuando el hermano se pone a orar, el otro hermano está conectado. ¿Me explico? Entonces, muchos hermanos así platicándolo, sabemos que estas cosas ocurren. Entonces, cuando se despierte a ciertas horas en la madrugada, no crea que es una casualidad o no crea que, bueno, si se desayunó, si se cenó 4 pozoles, pues sí, seguramente va a despertar a todas horas, ¿verdad? Pero si es normal, si acuesta, usted va, sabe que alguien está orando y Dios lo está despertando para que usted también se ponga a orar, ¿verdad? Para que usted también se ponga a rogarle a Dios. No nos levantamos, no nos despertamos así por mera casualidad, ¿no? Entonces, si después luego, si quieren saber los nombres, luego nos avisan y podemos darles algunos nombres, pero sí, es así, hermanos. Algunos hermanos nos despiertan así. Entonces, se despertaba de esta manera y es aquí donde dice en el versículo 148, en su segunda parte, que en las vigilias se despertaba para meditar en tus dichos. A veces los que predican el Evangelio lo saben, muchas veces se despierta uno con algunas ideas o se le despiertan en la noche las ideas porque está soñando o te acostaste pensando en un pasaje o en una situación, que tienes que dar la clase, que tienes que dar la predicación, o vas a estar en la dirección y Dios te da cantos, Dios te da, o sea, así es la vida de un creyente, ¿no? Esto no sucede cada día, ¿sí? O cada reunión, pero sucede frecuentemente, ¿no? Como les decía, a veces vienes a la Escritura y tú dices, yo voy a predicar esto, y saltan los pasajes como decía Spurgeon, saltan como si fueran gacelas, ¿no? Como si te llamaran y te capturaran, ¿verdad? Entonces, este fue el secreto que siguió aquel gran caudillo Josué, ¿no? De que se levantó, que Dios levantó después de la muerte de Moisés y que fue el encargado de introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Dios le aconsejó, capítulo 1 de Josué, versículo 8, Dios le llama y entonces le dice que estas cosas harás, ¿no? Dice, el libro de esta ley nunca se aparte de tu boca, antes de día y de noche meditarás en él,
para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Obviamente aquí nos está diciendo, ¿no? Que no venimos a escuchar solamente para acrecentar nuestro acervo cultural, que no venimos a escuchar solamente para decir, que estuvo agradable el tiempo, se me pasó rápido, fueron como 2 horas, pero bueno, se pasó rápido. No, dice para que guardes y hagas. Eso es lo que Dios quiere, que al escuchar, que nosotros guardemos, hagamos lo que Él nos está mandando, lo que está escrito, y viene la consecuencia. La consecuencia es porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, es decir, vas a tener el temor de Dios gobernándote, la palabra de Dios dirigiéndote, entonces no te pueden salir mal las cosas. Es decir, ¿qué es que todo te saldrá bien? Harás todo en forma agradable ¿a quién? A Dios. O sea, no es el asunto, me voy a sacar la lotería. No. Se trata de que la vida consiste de que al final, al término de nuestra vida, seremos llamados para rendir cuentas de nuestra vida. De eso se trata nuestra existencia. Seremos llamados para ser juzgados acerca de nuestra vida. Entonces, si nosotros seguimos el consejo de tomar la palabra para guardarla en nuestro corazón y obedecerla y hacerla, entonces todo nos saldrá bien. Obedeceremos, agradaremos a Dios, y el día que seamos llamados a juicio, no habrá ningún problema. Pero si nosotros no lo hacemos, entonces las consecuencias serán eternas, ¿no? Entonces, hermanos, se hace necesario aclarar, ¿no? Cuando estamos narrando y platicando algunas cosas que son de índole personal acerca de cuál es el tiempo en que oramos, a qué hora nos levantamos, muchas de estas cosas es necesario aclarar que son rasgos de la vida de oración del salmista y de muchos hermanos. El sentido ya hemos visto el sentido de urgencia, de clamar, el asunto de estar obedeciendo y desear obedecer más, una oración salida del corazón, las maneras de orar al amanecer o en la madrugada, nos son dados como un ejemplo de lo que es la vida devocional del salmista, la vida devocional de muchos creyentes. Estas cosas no son un modelo para que usted le diga, a partir de mañana así vas a orar, ¿no? Aquí está la lista, aquí está te levantas. Oye, pero es que yo me duermo muy tarde, te levantas a las 4 de la mañana. O sea, no le puedes imponer a otra persona lo que es tu vida devocional. Finalmente, ¿no? La vida devocional de cada uno de nosotros depende de quién, depende de cada uno de nosotros. Solamente estamos escuchando ilustraciones que nos ayudan a mejorar nuestra vida devocional y que nosotros podemos mejorar. ¿Sí me explico? Sí, alguno podría decir, en lugar de despertarme temprano, pues mejor no me duermo toda la noche y le sigo de paso, ¿no? No, hermano, sí duerma así un ratito, ¿no? Si no, luego va a llegar aquí y va a dormirse. Pudiera ser que nosotros no nos acomodemos a levantarnos en la madrugada porque por el trabajo, porque estamos cansados. Lo importante es que hagamos la devoción, no importa el horario, ¿sí? Lo que importa es la vida devocional, eso es lo que debemos imitar y eso es lo que debemos anhelar. No importa si usted lo hace a las 8 de la mañana, a las 9, a las 11, a las 3 de la tarde. Sí, tenemos ejemplos de estos, ¿no? Algunos se levantaban de madrugada como el salmista, pero Pedro estaba orando al mediodía, ¿no? Cuando Dios le llamó para que fuera a predicar a los gentiles. Y dice que estaba así como medio adormilado, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de este pasaje ahí en Hechos? A esa hora estaba orando. Si ustedes me dicen, a las 3 de la tarde hay que orar, dice, ay, jole, a las 3 de la tarde, a esa hora a veces estamos comiendo, ¿verdad? Y después de la comida como que te entra una pesadez así de aquellas, como que si te pones a orar,
no vas a alcanzar ni a decir Señor y ya vas a estar dormido, ¿verdad? Es lo mismo que orar cuando estás muy cansado, no es lo más recomendable, ¿verdad? Porque vas a querer orar rápido porque ya quieres dormirte. Entonces, no importa si oramos a las 10 o en la noche o a la hora que usted quiera, lo importante es que hagamos las devociones, ¿no? Que de corazón busquemos hacer estas devociones, con tal que fortalezcamos nuestras almas en la comunión con Dios y no andemos como los que no tienen a Dios en su noticia, ¿no? Que salen así como dicen, salí, hasta se me olvidó la bendición, me salí rapidísimo porque ya era tarde, ¿no? Parte del verdadero crecimiento y madurez espiritual que cada uno de los creyentes debemos de tener consiste en que tengamos una rutina devocional, ¿no? Que tengamos una vida de oración, una vida de lectura de la palabra y meditación de la palabra. Si no hacemos esto, si nos quedamos solamente con lo que escuchamos el domingo, seremos como oidores olvidadizos. ¿Sí? A veces preguntamos, ¿no? Como un ejercicio, ¿se acuerda usted de lo que vimos el domingo pasado? La palabra de Dios es justa, como Dios es justo. La palabra de Dios es pura, muy refinada, dice 7 veces refinada. La palabra de Dios es eterna. Ahorita lo estamos recordando, lo estoy diciendo, pero a veces queremos recordar qué vimos la semana pasada y se nos fue en blanco, ¿no? O sea, si no repasamos se nos va a ir en blanco siempre, hermanos. Con mucho gusto he escuchado a hermanos platicando que me dicen, no, ya, qué bueno que ya la hermana mandó el sermón porque ya para repasarlo y ir subrayando. O sea, personas que estuvieron aquí escuchando el sermón, pero luego llega el sermón por los medios electrónicos y vuelven a escucharlo y vuelven a apuntar y entonces tu mente se va adiestrando y te vas memorizando los principios, los versículos, los valores. Así es como se establecen y se acentran en el alma, ¿verdad? Pero si solamente venimos aquí y oímos, pues a lo mejor en la tarde, en la noche todavía te acuerdas, pero si no lo repasas ya pasado mañana, ya no van a estar en tu mente ni en tu corazón, por supuesto. Entonces, ¿de qué va a servir? No sirvieron, ¿no? ¿Cómo me va a guiar algo que ya se me olvidó? Algo que no atesoré, algo que no cuidé. Entonces, por eso siempre recordamos las palabras de Cristo, ¿no? Fijaos pues cómo oís. Fijaos cómo oís la palabra. ¿Qué haces con lo que oyes? ¿Qué haces con lo que lees? Entonces, parte del verdadero crecimiento y madurez espiritual consiste que seamos fervientes. Dice el apóstol Pablo en Romanos 12, por favor, en el versículo 11. Dice el apóstol, después de invitarnos, ¿no? a presentar nuestras vidas en un sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, dice que es nuestro culto racional, y nos da una serie de recomendaciones, amándonos los unos a otros, previniéndonos en honra unos a otros. Y versículo 11 dice, en el cuidado no perezosos, fervientes en el Espíritu, ardientes en el Espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, ¿no? Fervientes en el Espíritu, constantes en la oración. O sea, parte del verdadero crecimiento y madurez implica que seamos fervientes y constantes en nuestras devociones. Si no lo somos, entonces no podemos tener un crecimiento espiritual sostenido, ¿no? Sí. Dijo el apóstol Pablo en Efesios 4, ¿no? Para que ya no seamos fluctuantes, para que ya no seamos como niños fluctuantes llevados de
si no somos constantes, si no somos perseverantes, no habrá ese crecimiento y ese desarrollo espiritual que necesitamos. En tercer lugar, el versículo 149, vuelva al Salmo 119. Entonces, no vayan a decir, el hermano nos dijo que a fuerzas teníamos que levantarnos a las 4 de la mañana, porque ya hicimos la aclaración de que no es así, ¿no? Los principios devocionales son los que deben estar vigentes, ¿no? La hora usted la pondrá, ¿no? En tercer lugar, el apóstol continúa la descripción de la oración y ahora dice en el versículo 149, pide ser escuchado, oye mi voz, óyeme conforme a tu misericordia y vivifícame conforme a tu juicio. Pide ser oído y pide ser vivificado. Lo que queremos cuando oramos, si llevamos una petición importante delante de Dios, si hemos considerado las providencias, si hemos considerado las cosas, nuestra vida, nuestra situación espiritual, nuestros proyectos, entonces ya lo hemos considerado, presentamos la oración a Dios, ¿no? ¿Qué es lo que queremos? Ser oídos. No oramos al vacío, ¿verdad? Queremos ser oídos. ¿Sí? Y queremos ser vivificados, ¿no? Eso es lo que pide el salmista. Entonces, todo esto nos lleva a considerar y repetir que la oración no es una expresión casual, que la oración no es una expresión de ocurrencia. Su ruego atiende a considerar aquí, en este caso, está considerando los atributos divinos. Dice, oye mi voz conforme a tu misericordia. Ya nos ha dicho, ¿no? En la sección anterior estudiábamos en el versículo 141. ¿Sí? ¿Quién es el que se atiene a la misericordia? Alguien que se considera indigno, alguien que se considera poca cosa y que no merece nada de parte de Dios. Así se ha manifestado varias veces el salmista. En el 141 dice, pequeño soy yo y menospreciado, ¿no? Desechado, pero no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces, está orando, oye mi voz, óyeme conforme a tu misericordia, ¿no? Conforme a tu bondad. Y además de considerar el atributo de bondad, considera el atributo de justicia. Vivifícame conforme a tu juicio, conforme a tu justicia. Sabemos, ¿no? Que no podemos orar sin considerar la persona maravillosa de Dios. No podemos orar golpeando o quitando algunos atributos de Dios. Su ruego está mirando la justicia, no está pidiendo que Dios salte todos los obstáculos con tal de ayudarme. No importa que aplastes a mis vecinos y deshagas todos los que están alrededor de mí, pero que yo llegue a la cúspide. No le pidas eso a Dios, por favor, no. Le estás pidiendo que actúe en una forma injusta, ¿no? Que aplaste a todos los demás. No, ruega ser vivificado conforme al juicio divino, conforme a la justicia. A veces hemos escuchado la ilustración de aquella viejecita, ¿no? Que suplicaba por su hijo homicida. ¿Sí? Y le pedía a Dios que en el juicio su hijo saliera inocente. Ustedes pueden juzgar si es una oración correcta, ¿no? Te ruego, Dios, que mi hijo homicida que mató aquí a estos 4 en la tienda salga libre y se le declare inocente, ¿no? Está orando contra la justicia divina, ¿no? Te pido que mi hijo que maneja 200 kilómetros por hora sea guardado y preservado. No, te lo van a entregar en pedacitos. ¿Me explico? O como los padres, ¿no? Nos ha tocado ver en las escuelas, ya ve la historia de las escuelas, padres que llegan a exigir a los maestros airadamente, como diciendo, ¿por qué reprobó a mi hijo de 6º año? Su certificado lo quiero. ¿Sí? Exigiéndole al maestro, ahí está el pobre maestro temblando, ¿no? Sí, porque reprobó al muchacho, ¿no? No estoy muy enterado, pero el asunto es que creo que ahora ya ni lo reprueban, ¿verdad? Ya nadie reprueba.
No se vayan a frustrar. La generación de cristal, la generación de qué, hermano, de lo que quieran, o sea, inventen lo que quieran. O sea, que el bullying, están tan preocupados. No, es que le están haciendo bullying a mi hijo. Hermanos, todos los que tenemos más de 40 años, fácilmente sabemos siempre hubo un gordo latoso que te empujaba, que te molestaba, que te hacía la vida de cuadritos. Y aquí estamos, hermanos, no nos pasó nada. Y no, es que hay que cambiarlo de escuela porque aquí lo reprueban y además está ese gordo que lo hace sufrir tanto. No quiero que mi hijo sufra. Hermanos, aprendimos en medio del sufrimiento, en medio de las carencias. No nos hacen daño, no nos lastiman, nos enseñan. Ahora ya lo sabemos, ¿no? Hay papás que no quieren que sus hijos sean tocados ni con el pétalo. No, hermanos, que sufran un poquito, que padezcan. No meterlos a la tortura, ¿no? Al potro para estirarlos un ratito. No estoy diciendo eso. Sino estoy diciendo que a veces hay ocasiones donde debemos dejar que, inclusive, ¿no? Cuando hablamos del tema de la disciplina de los hijos, o sea, si usted es una mamá de esas medio desesperadas, ¿no? Que apenas va a empezar el niño a llorar y ya está sobre el niño, ¿no? Déjelo que llore tantito, déjelo que clame tantito, ¿no? Si no, cuando ore va a querer que le respondan así, ¿no? Déjelo que llore tantito, tranquilícese. Sí, me explico. Entonces, los padres que exigen el certificado, a pesar de que el niño no sabe ni leer, ¿no? Casi fulminan a la maestra y quieren que le dé el pase automático cuando el muchacho de sexto ni sabe leer todavía, ¿no? Para no meterse en problemas le dan el certificado, ¿verdad? ¿Sí? Yo me daba cuenta de todas estas cosas porque trabajé en el área de recursos humanos y me tocaba hacer exámenes de admisión. Y veía las solicitudes, ¿no? Ya, ¿sí? Preparatoria terminada, ¿no? Y le mostrabas un ejercicio de 10 problemitas de regla de 3, un 2, un 3. Una persona de preparatoria, es obvio que compró el certificado ahí en, ¿cómo se llama este lugar en México? En Santo Domingo. Usted también. No lo compramos allí, hermano. Sí fuimos a la escuela, ¿no? Pero pues a veces ya ve como, dicen, no, pues ahí se consiguen los certificados médicos y todo lo que necesites, ¿verdad? Pero, no, hermanos, o sea, vayamos a Primera de Juan. Hemos de orar conforme a los atributos. No le pidamos a Dios cosas que van en contra de su voluntad. Nos dice aquí el apóstol Juan en el capítulo 5, el tema aquí de la oración, y nos dice en el versículo 14, dice el apóstol, esta es la confianza que tenemos en Dios, ¿no? Que tenemos en Cristo, que si demandáremos alguna cosa, ¿cómo dice, hermanos? Conforme a su voluntad, Él nos oye. O sea, si estamos pidiendo una oración incongruente, inconsistente, ¿sí?, que va en contra de los atributos de Dios, no vamos a ser respondidos. Si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y claro, versículo 15, sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidiéremos, que demandáremos, y sabemos que tenemos las peticiones que hemos demandado. Si oramos conforme a la voluntad de Dios, seguro obtendremos la respuesta que estamos esperando, ¿verdad? La respuesta por aquellas cosas que Dios nos ha mandado orar. Entonces, si nuestros ruegos se apegan a la voluntad, ¿sí?, son congruentes con los atributos, con su voluntad revelada, nos dice que obtendremos nuestras peticiones. Así que David no quiere forzar a Dios a nada. Quiere ser respondido en oración en conformidad con la misericordia y la justicia divinas. Es muy sabio y sensato que no importunemos el trono de Dios con ocurrencias o antojos.
O sea, no es que ya sé, le voy a pedir a Dios, ay, mira, acabo de ver un vestido hermosísimo, acabo de ver unos zapatos, los zapatos verdes, que ya sabe que siempre hablamos de ellos, se lo voy a pedir a Dios, ¿no? Hermano, no importunemos el trono de Dios por ocurrencias, antojos o caprichos. Si hemos entendido verdaderamente qué significa la oración, dígame, ¿cómo examinamos, cómo vemos la vida de un creyente, un hijo de Dios pidiendo, Señor, te ruego que me concedas esos zapatos verdes que tanto he soñado y que... O sea, ¿vas a importunar el trono de Dios por tus zapatos, por tu bolsa, por tus atuendos, por las cosas terrenales? Hemos de tener cuidado qué pedimos, ¿no? Sí, claro, en las iglesias chatarra, ¿qué están diciendo, no? Se la pasan diciendo, no, ya, mande sus peticiones, pídale su deseo al Señor, ¿no? Pídale su deseo a Santa Claus, haga su carta a Santa Claus, parece que están diciendo así, ¿no? Asaltan el trono, importunan el trono, según ellos, para que Dios les conceda su milagro. Pídale su milagro a Dios, así, ese hombre que tiene nombre de dinero y apellido de satélite de la Tierra, entonces así dice, ¿no? Pídale su milagro a Dios. ¿Se acuerdan que hicieron una gran campaña aquí hace muchos años, que por cierto se suspendió esa visita? Pero así dice, pídale su milagro a Dios, como si Dios estuviera ahí esperando a ver qué se te ocurre, ¿no? No, hermano. Es sabio y sensato que no importunemos al trono celestial con ocurrencias o antojos, sino que consideremos que nuestros ruegos se apeguen a la voluntad de Dios, se apeguen a los atributos, ¿sí? Ya puede ver entonces por qué Dios no le ha concedido sacarse el premio mayor, tampoco le ha concedido esa Land Rover que usted le ha estado pidiendo, y tampoco le ha pedido su casa en el Pedregal de San Ángel que usted tanto desea, ¿no? No, si usted está pidiendo eso, no le va a escuchar Dios. La petición del salmista es que su oración, su clamor, ¿sí?, por salvación sea oída, que su petición de ser vivificado, que su vida física y espiritual sea preservada, reanimada. ¿Por qué? Porque continuamente por los problemas, por las aflicciones, tendemos a decaer un poco. Entonces, vivifícame conforme a tu justicia, conforme a tu misericordia. Ante la persecución, ante la oposición de que estoy siendo objeto, cumple tu promesa, ¿no? En mí. Guárdame, presérvame. Bueno, regresamos al Salmo 119, por favor. En cuarto lugar, aquí está el momento crítico de la prueba del salmista. Dice el Salmo 119, versículo 150, se acercaron a la maldad los que me persiguen. Ellos se alejaron de tu ley, pero aquí el contraste, ¿no? Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad, ¿no? Entonces tenemos aquí el momento crítico cuando casi se le abalanzan y cómo él confía en la protección divina, ¿no? Estos versículos están presentando el momento elevado de la crisis. Mis enemigos me persiguen, me están alcanzando, se acercan, me pisan los talones, son malvados, son transgresores, no van a tener compasión de mí. Esta descripción nos hace recordar aquella ocasión, sin perder, ahí vea usted 1 Samuel 23, 26, cuando le pegó la locura al rey Saúl. ¿Se acuerda usted que cómo le servía David al rey Saúl y le pegó la locura diciendo, no, me quiere matar y quiere mi trono? Y entonces se fue a perseguirlo, y aquí estaba tan difícil la circunstancia, nos dice el 1 Samuel 23, 26, que estaba en la persecución, dice, y Saúl iba por un lado del monte, y David con los suyos por el otro lado del monte, y dábase prisa David para ir delante de Saúl, mas Saúl y los suyos habían encerrado a David y a su gente
para tomarlos. O sea, ya estaban encima de él, ¿verdad? O sea, se puede usted imaginar una cordillera, una montaña, y de un lado va Saúl persiguiendo y del otro lado escapándose David, ¿no? Como emocionante, y ya lo estaba encerrando, lo iba a atrapar. ¿Sí? Iba a caer en manos de sus enemigos en esta persecución. Pero dice el versículo 27, entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Cercano está Dios, ¿no? La providencia de Dios ya no pudo seguir, ya lo tenía y se le fue de las manos, ¿verdad? La mano de Dios, cercano está Dios. Así es el asunto con los hijos de Dios. La maldad se había apoderado de Saúl, sabemos que sin causa perseguía a David y al momento de tenerlo ya casi listo, entonces viene el mensaje y se tiene que regresar. Más adelante, muchas ocasiones vivió David en estas circunstancias difíciles, perseguido. Sabemos que Dios le concedió a David su cercanía de una manera contundente, ¿no? En una forma de una prueba, en una forma de una tentación, en el desierto de En-Gadi, en una cueva, ¿se acuerda usted? Le puso a Saúl ahí en las manos para poderlo matar. Y los que acompañaban a David le decían, ándale esta oportunidad ahí. No, solamente voy a cortar la orilla de su manto. Y luego que ya salió, le gritó de lejos a Saúl, mira, revisa tu manto. Sí. Una forma de probar la inocencia de David, ¿no? Delante de este hombre malvado que le perseguía. O sea, en la forma de una tentación, estamos mostrando que Dios estaba con David porque no le dejó cometer el homicidio, porque solamente le dio la presteza, la entereza, la madurez para decir, no te estoy persiguiendo, en realidad soy un servidor leal tuyo, aquí está, mira, corté, estabas en mis manos y no te maté. Y la siguiente ocasión lo sabemos, ¿no? Si usted quiere ver el pasaje, 1 Samuel 24, 8 al 11, y el segundo pasaje, 1 Samuel 26, del 16 al 21, cuando Dios le pone otra vez en sus manos en el desierto de Zip, que en lugar de Abisaí, de los hijos de Sarbia, le decía, agarra la espada y déjame ir a mí, yo lo voy a atravesar de un solo golpe, ¿verdad? No daré segundo golpe. Y otra vez David vuelve a decirle, no, solamente tráete la espada y vámonos. Y otra vez vuelve a gritarle, mira, Abner, miren, aquí está, esta es tu espada, tu lanza, ¿qué pasó? Dios estaba con él para no dejarlo hacer algo incongruente, algo incorrecto, ¿no? Hermanos, aunque nuestros enemigos nos persigan y actúen mal contra nosotros, guardémonos de hacer justicia por nosotros mismos. Cuando ellos se acercan, aquí estamos viendo 3 ilustraciones. Cuando ellos se acercan y están encima de nosotros, Dios está más cerca de nosotros. Es lo que está diciendo David. Cuando mis enemigos estaban a punto de capturarme, tú estuviste más cerca. Véalo otra vez. Acercáronse a la maldad los que me persiguen, alejáronse de tu ley, pero dice, cercano estás tú, oh Jehová. Todos tus mandamientos son verdad. Me has preservado, ¿no? Me has guardado, me has protegido. De la misma manera, ¿no? Cuando nosotros escuchamos que el diablo anda como león rugiente, el enemigo de nuestras almas, buscando devorarnos, mas nuestro Dios nos ha guardado en Cristo Jesús, a fin de que ninguna cosa nos aparte de su amor. Así que, aunque el enemigo se arme de maldad y procure destruirnos, nuestro gran Salvador se ha acercado a nosotros
Ha venido, ha tomado la naturaleza humana y ha realizado una redención gloriosa en la cruz del Calvario. Y nosotros hemos sido colocados, unidos con Él en su muerte y en su resurrección. Y de esta manera nos ha guardado en la ciudad de refugio, nos ha protegido, ha estado cerca de nosotros, ¿no? Entonces, recordamos aquella frase, ¿no?, del mismo salmista en Salmo 27:10, aunque nuestro padre y nuestra madre nos dejaran, con todo, dice, yo no te voy a dejar, ¿no? Es la palabra de Dios. Maravilloso para nosotros, ¿no? Y en último lugar, en el versículo 152, la declaración ya hace mucho, ¿no?, que he entendido que tus mandamientos son para siempre, que para siempre los fundaste. Versículo 152. El salmista concluye esta octava señalando esta palabra de gran consuelo, ¿no? Yo he entendido, dice el salmista, que la palabra de Dios es eterna, que la palabra de Dios es para siempre. Sus dichos son admirables, ¿no? Salmo 37, versículo 25. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sí? A él le constaba, ¿no? Salmo 37, 25. Así, hagamos nosotros, ¿no?, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos. Mostrándoles, ¿no?, que los mandamientos de Dios son para siempre. Así fue enseñado Timoteo, ¿no?, criado por su abuela y por su madre. Aprendió desde la niñez la sabiduría de Dios y dijo, sí, yo ya he aprendido, ¿no? He aprendido la verdad y sé que la palabra de Dios es inspirada y útil para enseñar. ¿Sí? En los comentarios del libro de Hechos nos dice que el apóstol Pablo dijo, no, dice, me va a acompañar Timoteo, porque todos no entienden de qué se trata la obra, si todos buscan lo suyo, pero tengo aquí a este joven Timoteo. Había sido enseñado, no se apartaba. Él sí entendió, ¿no?, que para qué Dios ha fundado sus principios, sus preceptos. Hermanos, dichosos y bienaventurados los hijos de los creyentes, cuyos padres han tomado sobre sus espaldas la tarea de criarlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Ese es nuestro trabajo, ¿no? Bienaventurados los padres, ¿no?, y los hijos por los cuales estos padres no solamente les educan en la disciplina y en la amonestación, pero oran por ellos y les dan un buen testimonio en sus casas, ¿no?, siendo ejemplos vivos de lo que es ser un creyente. Nuestros hijos ven la vida de sus padres. Si nosotros somos un modelo correcto de lo que es un creyente, hermanos, jamás nuestros hijos olvidarán eso. Es un ejemplo viviente. No pasará desapercibido, ¿no? No nos ocurrirá que, como ya ven que algunos dicen, ¿no?, hijo de pastor, lo peor. ¿Sí? Pues sí, si el pastor no es congruente en su casa, eso es lo que va a suceder. Pero escúcheme bien, no solo con el pastor, con cada uno de nosotros. Si nosotros no somos verdaderamente buenos creyentes en la esfera de nuestra casa, en la esfera de nuestro trabajo, entonces nuestros hijos no seguirán el camino. Mi papá, mi mamá, la conocieras cómo es. ¿Sí me explico? Dice el Salmo 44, versículo 1, ya vamos a concluir, hermanos, unas 80 aplicaciones más y ya. 44:1 es un pasaje muy excelente, ¿no?, como toda la escritura. Salmo 44, versículo 1, oh Dios, dice, con nuestros oídos hemos oído. Y note lo que dice, nuestros padres nos han contado.
Nuestros padres nos han contado, nuestros padres nos han enseñado, no lo hemos visto en la casa, ¿sí? Cómo son, cómo nos enseñan, cómo oramos, cómo leemos, cómo se juntan con nosotros, ¿sí? Nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos, así decían los israelitas, ¿no? Y nosotros contamos la historia a nuestros hijos, ¿no? La historia de Cristo, la historia de la salvación. Este proyecto divino de redención en Cristo es la historia que da sentido a nuestras vidas y a la vida de nuestros hijos, ¿no? Y hermanos, solo viniendo a Cristo y sometiéndonos a Él, podemos decir que hemos vivido correctamente, que hemos procurado la salvación de nuestras familias. De lo contrario, nuestro desatino en no ser buenos creyentes traerá consecuencias eternas para los que nos rodean, ¿verdad? Y vamos a terminar con unos comentarios. En primer lugar, como sabemos por propia experiencia, es común que Dios intervenga en nuestras vidas y quite la monotonía para traernos a una vida de oración más intensa, ¿no? Lo hace a través de circunstancias que nos obligan a clamar y a suplicar, ¿verdad? Metiéndonos en la prueba, en la enfermedad, en la dificultad, en el accidente. En tales ocasiones ya lo sabemos, ¿verdad? No oramos por rutina. No oramos, vamos a decirlo así como siempre, ¿no? Sino que vamos a la oración con una necesidad apremiante, ¿verdad? A veces no entendemos, ¿por qué Dios permite esto? ¿Por qué vino esta inconveniencia, esta situación a mi vida? ¿Por qué pasa esto en mi casa? ¿Por qué me sucede? ¿Sí? Porque estas cosas Dios las está usando para llevarte a una oración más intensa, a una oración más profunda, a un crecimiento. No quiero decirlo, pero lo tengo que decir, porque quizás después de tantos años descuidamos nuestra vida de oración. Entonces Dios nos da un tironcito, ¿verdad? En segundo lugar, recordemos que la oración hermosa y sustancial para Dios no es la elocuencia, no es la palabrería, sino es la que sale del corazón, sin importar los adornos del lenguaje y la extensión de la oración, ¿no? En tercer lugar, la oración del salmista coincide con la expresión del apóstol Pablo cuando dijo, ¿no? Ahí en Romanos 8, 14 al 16, que los hijos de Dios les ha sido dado el espíritu de oración que clama, Abba, Padre, ¿no? Y además dice el mismo espíritu en el mismo pasaje de Romanos 8, nos dice, ¿qué hemos de pedir? No sabemos, nos falta a veces sabiduría, nos falta entendimiento, ¿sí? Pero el Espíritu de Dios pide conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Romanos 8, 26 y 27. Entonces, si nosotros no tenemos ese espíritu de oración, ¿qué quiere decir, hermanos? Si no tenemos el espíritu de oración, quiere decir que no hemos sido salvados. El espíritu de oración nos hace buscar a Dios en el ruego, en la oración, y nos hace clamar a Él. Si no lo tenemos, hay que dudar de nuestra propia salvación. O sea, si una salvación que no conduce al creyente a ser un soldado de oración, un soldado, un ciudadano del reino, no funciona, ¿verdad? O sea, sería una salvación donde el soldado del reino sigue sirviendo en el ejército enemigo, ¿no? No, hermanos. Dichosos y bienaventurados aquellos para quienes la vida devocional, de oración y de meditación no es una mera teoría,
si no es una realidad auténtica, ¿no? Porque entonces tenemos certeza de que sí tenemos ese espíritu de oración, ¿verdad? Si lo que estamos diciendo te suena como a este hermano está soñando, quién sabe, quiere que seamos como los ángeles, que nos salgan alitas y no, tenemos que orar, hermano. Si no oramos, cuidado, ¿no? Cuidado, porque se manifiesta que nuestra vida no está en comunión con Dios. Y si persistimos en no orar y no orar y no orar, se manifiesta que no somos hijos de Dios. Entonces, en cuarto lugar, el tema nos obliga a cuestionarnos a nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo es nuestra vida devocional? ¿Cómo es nuestra oración y meditación con la palabra? ¿Qué? ¿Cómo dijo? Me la repite, por favor, así como dicen. Me repite la pregunta, por favor. ¿Cómo es nuestra vida devocional? ¿Sí tenemos una vida devocional? Si dijéramos, ¿cuál fue tu lectura ayer? ¿Me repite la pregunta? Hay que examinarlo, ¿no? Nuestra vida de oración, de meditación de la palabra. El profeta Jeremías dijo, Jeremías 17:9, que el corazón es engañoso más que todas las cosas. El corazón engañoso nos puede decir, no, tu vida está bien, aunque no ores, aunque tu vida de oración sea escasa, tu vida de lectura sea muy escasa o nula, no te preocupes, tú sí eres hijo de Dios. El corazón es engañoso, hermanos. Por eso constantemente somos confrontados. ¿Sí? ¿Cuál es la relación que tenemos con la palabra? ¿Cuál es la relación que tenemos con Dios? Hay muchas personas que son autoengañadas porque no escuchan bien los sermones, ¿no? Porque no escuchan bien lo que se está diciendo a través del ministro que lleva la palabra. Lo toman como, estuvo bien, no estuvo bien. No, hay que tomarla para examinarnos a nosotros mismos. Entonces, el corazón es engañoso. No hay que creerle el corazón, hay que examinarnos a nosotros mismos con la palabra de Dios, ¿no? Si estamos en la fe, si somos verdaderamente hijos de Dios. En quinto lugar, es obvio que en esta octava todos nosotros somos llamados a intensificar nuestra vida de oración. Yo no sé exactamente cuál sea la intensidad de su vida de oración, pero sí puedo decir que este pasaje nos está llamando a que esa vida de oración sea más intensa. Redoblar los esfuerzos. ¿Sí? Los inconversos son invitados a orar, ¿no? Con una oración muy corta. Con una oración muy corta como la que el salmista está diciendo aquí, sálvame, sálvame. Ese es el ruego que debe estar en la mente y el corazón de una persona que no está segura, que no ha venido a Cristo, que no se ha arrepentido de sus pecados, ¿no? Sálvame, sálvame o perezco, ¿no? Una oración muy corta, pero que implica el perdón, la aceptación, la justificación, la reconciliación con Dios. Sálvame. Si Dios contesta esa oración, es todo para nosotros, ¿no? Esta breve oración, salida de un corazón convicto, será suficiente para llegar al cielo. Sálvame. Es suficiente. Si Dios contesta ese ruego tuyo de todo corazón, estarás en el cielo. Aquel hombre que estaba crucificado junto a Jesús le dijo una oración muy breve también, ¿no? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Una oración muy breve. Esta es más breve todavía. Sálvame o perezco, ¿no? ¿Te atreverás a hacerla? Tú que has escuchado el Evangelio, ¿te atreverás a hacerla? Tú quizás has tenido mucho más tiempo que ellos. Hablamos de nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestros familiares, las personas que muchas veces nos acompañan en la reunión. Tú has tenido mucho más tiempo que ellos, y si no te acercas ni siquiera a través de una oración tan sencilla como esta, ¿no? Sálvame, Señor, o perezco.
Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Dame vida nueva, sálvame. Si no eres capaz de hacer esto, de seguro perecerás. En sexto lugar, este salmo nos permite entrar en la vida íntima del salmista y lo encontramos. ¿Cómo lo encuentra usted en el examen de esta octava, ¿no? ¿Aprobado en su vida devocional o reprobado? Bueno, Dios nos ha permitido meternos en esta parte de intimidad de la vida del salmista. Dejemos a un lado el salmista y ahora examinémonos a nosotros mismos. Considerémonos cada uno en nuestra intimidad. No se va a publicar nada de su intimidad. ¿Cuál sería la calificación que Dios daría a nuestra vida devocional? La pregunta es, ¿tenemos y sostenemos una rutina de lectura, de oración, de meditación? Si después de escuchar este sermón y usted no tiene ese compromiso con Dios, bueno, lo más importante es que usted haga ese compromiso con Dios y lo cumpla. Si no tiene una rutina de lectura, de oración, de meditación, o sea, ¿tú estamos viviendo de qué manera? Decimos que somos creyentes, pero en realidad, si no lo tenemos, si no lo hacemos, pues entonces estamos poniendo en tela de duda nuestra propia profesión de fe, ¿no? Si nuestra conciencia nos redarguye, imagínese qué será estar delante de la presencia de Dios, ¿no? Con estos cuestionamientos. Entendemos también, para terminar, que la lectura que incluye la oración y la meditación es la lectura que puede ayudarnos, que puede beneficiarnos. Si solamente leemos a lo loco, a la carrera, para cumplir, es la lectura con oración y meditación en el poder y la influencia del Espíritu Santo lo que puede beneficiarnos, repasando, estudiando, considerando. De lo contrario, como dijimos al principio, nos convertiremos en oidores olvidadizos. No quisiera decir esta ilustración, pero ya está en mi mente y creo que es adecuado decirla. Nos convertiremos en víboras sordas, que oyen y oyen la voz del encantador, la flauta del encantador, pero no cambiamos nuestra vida, ¿no? Seguimos igual. Algún día esa voz y ese sonido encantador ya no estará. En el infierno no hay flautas de encantamiento, ¿no? No hay evangelio que nos llame, que nos seduzca y que nos atraiga. No hay trompetas de advertencia. Es castigo y sufrimiento. Es fracaso total y eterno, ¿no? Para siempre. Entonces, hemos de recordar que la Escritura, hermanos, no es solo un punto de vista, ¿no? No mire la Escritura como un punto de vista. La palabra de Dios, la Biblia, es la palabra autoritativa dada para guiarnos, para gobernarnos, para someternos a ella. Nada mejor que esta palabra sea esculpida en nuestra mente y nuestro corazón, ¿no? Para que andemos en los caminos de Dios. Y queda en nuestras manos pensar, ¿no? Si queremos darle el primado a Dios de todos los días de nuestra vida o queremos seguir despertando y viviendo simplemente, ¿no? Viviendo para encontrarnos con desagradables sorpresas al final de nuestra vida, ¿no? Oremos, hermanos. Nuestro Padre Celestial, agradecemos en esta mañana por tu palabra, por tu exhortación a nuestras almas. Ayúdanos, Padre, a confesar nuestros descuidos, confesar que hemos pecado contra ti al no orar con la frecuencia y la intensidad que deberíamos. Y ayúdanos, Padre, a hacer
pueblo de oración, un pueblo que escudriña, que medita, que ora en base a tu verdad. Y no nos dejes, Padre, caer en la sordera, en la adoración mecánica. Ayúdanos para que seamos adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Te damos gracias por obrar en nuestras vidas, damos gracias por tus providencias que nos doblegan y que nos ayudan a humillarnos delante de ti. Y pedimos, Padre, que sigas tratando con nosotros conforme a tu gran amor y bondad, que disciplines nuestras vidas, que nos endereces en aquello que estamos chuecos y que no nos dejes caer en la tentación, Señor, y líbranos del mal. Pedimos que obre tu palabra en cada uno de los que han escuchado y te rogamos que así sea para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Amén.